y estas son Bueno, yo creo que casi podemos empezar. Y si se van incorporando, los vamos escuchando y bueno, ¿te parece? De acuerdo. Vale, bueno, voy a hacer una breve presentación muy breve, que ya los alumnos han estado viendo en diferentes plataformas, ¿vale? Bueno, Nuria y Curro, tan jóvenes como son, pues son, vamos, catedráticos de la Universidad de Sevilla y tienen un alto recorrido docente, investigador. Han pasado por muchísimas universidades, están ahora, en este momento, están compaginando la docencia en la IEI de Londres y en la de Sevilla, ¿no? Y me interesa muchísimo, bueno, porque aparte de la investigación, pues esa profesión de arquitecto que tienen ambos y cómo es interesante cómo unen o cómo contagian los aspectos investigadores con lo proyectual, ¿no? A través, últimamente, vamos, yo los sigo muchísimo porque es una obra que es muy, muy interesante y que está un poco fuera de moda y de otras concesiones. Yo creo que es muy interesante. Bueno, os dejo que vosotros, ¿vale? Muy bien. Muchas gracias, Diego. Gracias por la invitación que nos has hecho para intentar compartirla. Parece que tarda un poco en compartir, pero estás compartiendo lo mismo. A ver, espera. otra vez tarda un poquito, Nuria, en compartir. Presentar Sí. ahora. Aquí, ¿no? Sí. Toda la pantalla. Ah, vale. Tarda un poquito. Ahora. Ya. ¿Se ve la presentación, Diego, o no? Todavía no. ¿Diego? Ah, ¿no? No sé, lo está haciendo bien. Sí, sí. Ahora debería. Sí, ahora sí. Sí, ahora se está cargando. Vale. Perfecto. Bueno, pues lo que nos pedía Diego del tema de vincular un poco un perfil investigador y docente a la obra de arquitectura que hemos ido desarrollando, pues lo hemos intentado hacer a través de una pequeña reflexión teórica que en cierto modo recoge los intereses más importantes que tenemos dentro de nuestra actividad, tanto docente como investigadora, como la práctica profesional. Esto tiene que ver sobre todo con la forma de la arquitectura entendida como en gran medida un refugio último de la propia profesión, un motivo de toma de decisión crucial dentro del trabajo del arquitecto,
Y esto dicho, entendiendo que la forma no es tanto la figura, sino fundamentalmente la forma como una estructura o como un sistema de relaciones. Esto es un poco lo que vamos a explicar de manera teórica y luego tratar de evidenciar cómo esto se manifiesta en algunos de nuestros proyectos, nuestra exploración sobre la forma. Como decía, desde el punto de vista de la idea de forma, no tanto como figura o contorno, sino como estructura de relaciones, nos interesa entender que la forma tiene que ver con una organización espacial. La manera en la que un determinado número de elementos se disponen en el espacio y son capaces de crear una secuencia determinada, una relación específica entre distintos espacios, ¿no? Y esto es algo que tiene que ver con la forma. Pero más allá de ser una organización espacial solamente, nos interesa cuando esta forma está también relacionada con estructuras sociales y culturales. Y en ese sentido entendemos que estamos hablando de tipología, ¿no? Es interrelación entre relación espacial, organización espacial, lo que serían esas estructuras sociales y culturales. Entendemos entonces que la forma no está realmente prescribiendo cómo la gente debe de comportarse, pero sí que señala o fija una referencia importante para que estas relaciones ocurran, por lo menos articula la manera en la que estas relaciones se van a dar. Una de las maneras en las que la hace la forma es dividiendo cosas, no separando. La forma separa y al separar es capaz de discriminar entre distintos ambientes, distintas condiciones, distintas propiedades desde un punto de vista legal y político, y nos interesa, por tanto, que la forma tiene esa condición, digamos, política, según la cual uno discrimina esas condiciones, no discrimina y genera con ello lugares para habitar, ¿no? Comunidades que pueden estar refugiadas dentro de aquello que la forma rescata respecto a la ciudad, ¿no? Como era la intención de estos conocidos HOF que se realizaron por la arquitectura municipal vienesa de los años 20, el más famoso que vemos aquí, el Karlsruhe, cómo estos HOF rescataban a través de esa delimitación formal un territorio dentro de la convulsa ciudad que vemos en el trasfondo de la imagen. Entendiendo entonces que la ciudad puede desarrollarse como esa idea de espacios delimitados, espacios formalmente segregados que dan la posibilidad a las comunidades para desarrollarse y que quizá en las latitudes en las que estamos se identifica muchas veces con la idea del patio, que es uno de los temas que hemos trabajado de una manera continuada, ¿no? Ese patio que, como digo, es una discriminación formal respecto al territorio en el que se sitúa la arquitectura, haciéndola en cierto modo autónoma respecto a dicho territorio. Sin tener que decir además que esa delimitación no tiene por qué ser solamente dicotómica, blanco y negro, sino que mucho del interés de esas divisiones que la forma genera se encuentra en la propia ambigüedad, ¿no? En cómo esas articulaciones muchas veces son específicas, pero al mismo tiempo tienen una cierta ambigüedad, como ha explorado, por ejemplo, la arquitectura de Siza, ¿no? Otra cosa que nos gustaría añadir es que, si bien entendemos que la forma es un sistema de relaciones y que por lo tanto no nos interesa tanto la figura, sí diríamos que la expresión de esa forma no está reñida con la idea de que la forma sea un sistema de relaciones. En ese sentido nos interesa la expresión que está tan presente tanto en la arquitectura vernácula, que conocemos sobradamente porque muchas veces ha sido el contexto en el que se ha desarrollado nuestro propio trabajo, pero también muchas tradiciones en las que la forma, en tradiciones recientes, modernas, la forma gana expresión y lo que consigue es, como digo, tener un cierto nivel de comunicación sobre ese tipo de estructuras, sobre ese tipo de relaciones que la forma genera y que la expresión que la forma tiene es capaz de comunicar mejor, ¿no? Por dónde se entra, por dónde se sale, cómo funciona el edificio, cómo se relaciona con el público.
hecho más a través, como digo, de la expresión de la forma que a través de otros recursos quizás lingüísticos o figurativos. Por último, hablar de una determinada consistencia entre la forma y la materia, que creo que hace que esa comunicación sea también más directa y también da una mayor consistencia a lo que sería la manera en la que esa forma se presenta entre nosotros, entendiendo que el límite de la forma con la que trabajamos sería la propia materialización de la misma y ver hasta qué punto un ladrillo es capaz de adoptar una forma determinada, que es, como digo, un sistema de relaciones, pero también una expresión del mismo a la vez, cómo puede hacerse en el hormigón, cómo hay una serie de tradiciones que también nosotros hemos explorado y hemos intentado hacer plástico, el ladrillo, el hormigón, incluso la propia luz como un material más maleable que puede utilizarse para ser expresión, articulación de relaciones en nuestra cultura. Este tipo de interés sobre la forma es algo que creo está presente en toda nuestra carrera y también en el trabajo que desarrollamos en la Architectural Association, que es donde tenemos principalmente proyectos arquitectónicos y donde llevamos una serie de años trabajando sobre estas ideas que hemos tratado de sintetizar muy brevemente en esta introducción. Bueno, continuando con lo que ha explicado Curo anteriormente y ya adentrándonos en los proyectos que hemos ido desarrollando estos años en nuestra oficina, Canales Lombardero, presento aquí dos primeros proyectos en los que por su configuración espacial establecen una relación específica entre lo público y lo privado. Uno lo presenta a nivel de escala urbana o escala urbana pequeña, pero a escala urbana, y otra a escala doméstica. Y como digo, son dos proyectos que trabajan a dos diferentes escalas, pero que tienen en común una intención de la forma como elemento que relaciona entre público y privado, tal como Curo estaba explicando anteriormente. El primer proyecto, que es el que tenemos mucho cariño porque fue el primer proyecto que hicimos con colaboración con otra gente, pero fue el primer proyecto en el que además nos conocimos trabajando, es este centro médico en Almonaster. Está situado en esta pequeña aldea que está en la Sierra de Huelva y, como se ve, pues está en medio del paisaje y en cierta manera aislado del resto del mundo, pues solo está conectada por esta carretera donde se sitúa este edificio. El edificio en un principio se construyó con un programa determinado por la Junta de Andalucía, pero con el tiempo se ha convertido en un referente no solo para el pueblo, sino para las 6 poblaciones que tiene a su alrededor, pues además del centro de salud, se ha convertido, como veremos después, en un elemento importante social de esta población. Pues aquí tenemos una imagen como vemos, bastante adentrada en lo que es la sierra y como está muy aislado del resto de ciudades por el paisaje. Y el problema principal que tuvo este proyecto era la parcela, que como hemos visto estaba adosada a una carretera, ya que no había una parcela específica y el ayuntamiento tuvo que encontrar un lugar en el que poder construir, que es esta parcela limítrofe entre la carretera y un espacio de deportes. Como vemos aquí, el edificio se insertó dentro de este pequeño lugar, de esta pequeña parcela, y la planta se va alargando y adaptando primero a una diferencia de cota que existía en ese borde de la carretera y a la forma que esta carretera adopta a la salida del pueblo. El programa estaba, como he dicho, muy determinado por la normativa de la Junta de Andalucía, con lo que no daba para mucho en cuanto a jugar con posibilidades nuevas programáticas, que se dividía entre pequeñas consultas, 2 grandes consultas y una zona de espera. Pero el interés, como he dicho anteriormente, se sitúa en esta negociación entre lo que es la carretera, la naturaleza, el árbol que existe ahí, que se ve en esta imagen, y
también, como vimos en la primera imagen, y no sé si veremos después, con los animales que allí hay, porque es una zona de la sierra donde donde crecen los cerdos que luego dan el jamón ibérico, el cerdo ibérico. Bien, pues como vemos, el edificio se va adaptando. En el interior tiene esas dos grandes consultas que se veían en la planta y las ventanas se sitúan a lo alto, de manera que se mantiene la privacidad del paciente o de la consulta que ahí se realiza, pero al mismo tiempo se respeta tanto los árboles como se trabaja con esta topografía, intentando no destruirla lo más posible. También se utilizaban una serie de muros de carga de ladrillo que van creando una serie de taludes que mantienen el terreno y al mismo tiempo configuran la estructura espacial de este edificio. Aquí vemos una imagen en la que vemos el interior con estas ventanas elevadas y otra imagen exterior en la que vemos pues esos animales con los que tenemos que negociar y con ese árbol que está cerca de ese edificio. Como decía anteriormente, al otro lado existe una cancha de baloncesto y de fútbol que es municipal y utilizada por la gente del pueblo, y el edificio al final se convirtió en parte de estos juegos, ya que muchas veces los balonazos, incluso jugando al frontón con las paredes del edificio, formaban una serie de manchas que apropiaban el edificio que habíamos construido, con lo que se fue adaptando bastante bien al uso de la gente que vivía en esta aldea. Aquí vemos esa fachada. Estas son fotografías del edificio recién terminado, pero a posterior hemos visto cómo eso ha ido degradándose y cómo ha ido habiendo una actuación de la gente que ha utilizado esta cancha de fútbol contra el edificio. Y por otro lado, y algo que por lo que hemos puesto este proyecto aquí, existe una negociación entre lo que es lo muy privado, que es las consultas, y lo público, que es esta carretera. Extendimos lo que era el lenguaje de la carretera dentro del edificio, pero al mismo tiempo la zona de espera de lo que era el edificio se extiende hacia el exterior, en principio a través de esta cristalera, pero como veremos posteriormente, en momentos en los que el clima es benigno, incluso se ha convertido la sala de espera en el exterior del edificio. Aquí vemos esa adaptación del edificio a la carretera y esa extensión hacia ella del edificio. Aquí otra imagen desde la otra dirección. Y como vemos aquí, a través del tiempo, y como decía anteriormente, se ha convertido en un centro, digamos, espontáneo, social del pueblo, en el que la gente mayor, que normalmente es la que más visita este lugar y que es una gran población de esta aldea, utiliza este lugar como descanso y a la vez de relacionarse con otras personas que se acercan a la consulta, y así se extiende lo que es el programa interior hacia el exterior y el exterior hacia el interior. Con lo que existe esa negociación espacial a través del cristal, el uso de las líneas en el suelo y la apertura del muro. El segundo proyecto, que trabaja a otra escala totalmente diferente, pero que también intenta relacionar lo que es el exterior, lo que es la calle con el edificio, y en este caso, al ser un bloque de viviendas las viviendas entre sí, es este bloque que hemos diseñado recientemente en Nairobi, en Kenia, y que está todavía en proceso de trabajo. Tiene un gran grado de complejidad en cuanto a su programa, pues el cliente primero quería establecer una serie de relaciones entre los habitantes de las viviendas que fueran más cercanas, al mismo tiempo que mantuvieran la privacidad. Y por otro lado, había dos tipos de vivienda o de habitabilidad, una permanente, que son viviendas pues, familiares o viviendas para dos personas de diferentes tamaños, viviendas permanentes, y luego otro tipo de vivienda que era vivienda temporal, que al final se ha conformado en un hotel. Pero la cuestión es que estos dos programas se encierran dentro de un mismo edificio y hay varios elementos, varios programas que no son de vivienda, sino complementarios, que relacionan estos dos tipos de habitabilidad. El edificio se sitúa, como vemos aquí, creo que no conoceréis Kenia, pero bueno, esta zona es otro centro que se está desarrollando de todos los policentros o centros que conforman la ciudad. Es un centro que se está conformando con una textura más compacta urbana. El edificio se sitúa en ese límite de esa zona que se está densificando y una zona que es más suburbana. Y entre ellas pasa esta carretera
que está ahí justo donde está el cuadrado que marca el sitio, una carretera que es la carretera que circunvala la ciudad. Aquí vemos un vídeo del tipo de construcciones que se están llevando a cabo en el lugar, que son este tipo de rascacielos con un muro pantalla de cristal que no establece ninguna relación con la ciudad y que en realidad, aunque no lo veis en el vídeo, es una zona bastante transitada por medios de transporte, por varias paradas de autobuses, por gente caminando. Y por ello nosotros quisimos actuar de la siguiente manera. Por un lado, queríamos continuar con esa consolidación de la ciudad que vemos a la derecha, con esos rascacielos, pero algunos de media altura y con esas plantas bajas que compactan a nivel de calle. Y con ello queríamos hacer en nuestro edificio continuar esta conformación de ciudad, que en el futuro irá consolidándose. Y por otro lado, esa consolidación formal también juega con la fachada como un elemento de relación entre los habitantes que viven en ese bloque y al mismo tiempo entre la calle y el bloque. Y ahora os enseñaré algunas imágenes para poder explicarlo mejor. Como vemos aquí, el edificio tiene esta presencia en la ciudad, pero cuando nos acercamos, sus terrazas intentan mantener un diálogo con lo que es la calle. El plinto del edificio era necesario, pues teníamos que introducir una serie de oficinas y también en Kenia hay un nivel de inseguridad que es bastante alto, con lo que la parte baja mantiene ese nivel de seguridad, pero en la planta alta queríamos que esa relación, aunque fuera visual, se mantuviera a través de esos balcones. Balcones que irían en zigzag y que, como vemos aquí, planteamos en cuanto que esos balcones pueden apropiarse de diferentes maneras, entendiendo lo que es los metros cuadrados de la vivienda en el balcón y apropiarlo con diferentes actividades. Aquí hay varios estudios que hicimos de posibilidades de cerramientos con puertas plegables que se podían girar, rotar o plegar, formando pues más privacidad, menos privacidad, total apertura, y esas relaciones también se pueden ver en lo que es la fachada, una fachada que, como hemos dicho, dialoga con la ciudad visualmente, pero al mismo tiempo entre los vecinos, pues luego veremos en la planta cómo configuramos esto, que es a través de un zigzag y cómo al tresbolillo una planta y la otra se van superponiendo de manera que el balcón de la planta de abajo permite ver el balcón de la planta de arriba. Por tanto, si los vecinos entre sí tienen una visión diagonal, al mismo tiempo que tienen esta posibilidad de, si quieren tener más privacidad, cerrar estas aperturas o estos elementos plegables. También daría con la imagen anterior, como veis, diferentes posibilidades de cómo se ve el edificio desde el exterior, desde la calle. Nunca se verá como algo sólido, como un muro cortina, que era lo que veíamos antes, sino que siempre estará activo a través de las apropiaciones o de las transformaciones que los habitantes hacen de esos balcones. Aquí tenemos una sección en la que, bueno, no sé si se ve claramente, pero habría una piscina a nivel alto que se compartiría entre lo que eran las habitaciones de hotel que se ven aquí en la planta abajo y las viviendas, y también habría un jardín comunitario que estaría interior, como un patio interior, en el que también se establecerían relaciones entre estas diferentes formas de habitar. La segunda sección de la presentación se centraría en lo que son los patios, que como Curro había mencionado anteriormente, y si quiere puede comentar algo más ahora sobre los patios como un elemento articulador de la vivienda y cómo hemos ido investigando. Sí, bueno, en el caso de los patios, por lo general es un elemento mucho más central en la organización de la vivienda. Lo que ocurre es que nosotros hemos querido un poco tensionar esa tipología que viene ya dada, que es heredada, por lo tanto no es una exploración formal nuestra, y que son precisamente estas dislocaciones o tensiones que metemos dentro de ese sistema del patio como entidad central, la que yo creo que sí desarrolla el leitmotiv de algunos de estos proyectos, ¿no?, que vamos a presentar tres. Como vemos aquí hay tres diferentes ejemplos. En un caso el patio se empieza a disolver, a abrir. Por otro lado habría una multiplicación del patio como estructurador de la vivienda, y en el tercer ejemplo sería el patio central, pero que veremos como tiene una serie de peculiaridades que lo hacen diferente a como lo conocemos, por ejemplo, aquí en Andalucía. El primer ejemplo es
La Casa Fawad, que se sitúa en Abidjan, en Costa de Marfil. De nuevo es un contexto africano en el que la seguridad es bastante importante. Por ello, bueno, aquí os enseño una imagen de dónde está situado. Es una zona suburbana de Abidjan. Y esta casa que mencionamos anteriormente con Diego, que está ahora mismo en proceso de construcción y aunque ha habido toda esta situación con el coronavirus a nivel mundial, allí continúan construyendo y esperamos pronto poder volver a visitar la obra. Bueno, pues esta casa, como hemos dicho, la seguridad era bastante importante y por ello la concebimos como algo introvertido, aunque abierto en ciertos puntos con el jardín que lo rodea. Es una forma de organizar la casa tradicional en la que el patio es elemento central, articulador, donde se sitúan alrededor todas las funciones, tanto en planta baja como en planta alta, y permitiendo que la casa respire cuando esa privacidad o esa seguridad cerrada del exterior no permite esa ventilación, sino que es a través del interior. Pero lo curioso es que, aunque reconozcamos esta tipología, que está bien definida a nivel geométrico y formal, la construcción del mismo tiene una serie de contradicciones que ponen en suspenso esa rotundidad de la tipología. Porque si vemos en la planta las visuales perpendiculares, tanto longitudinal como transversalmente, no sé si... No puedo, aquí... pues las visuales en esta dirección y en esta dirección disuelven lo que es la centralidad de ese patio y permiten que lo exterior entre en el interior, sobre todo en esta dirección en la que tenemos el jardín aquí y otro jardín detrás, y a pesar de que estamos en una zona cerrada, la visión transversal, como veremos en algunas fotos de la maqueta que hicimos, se mantiene. Pero esta contradicción no solo se manifiesta en estas visiones que cortan a través del patio, sino también en la conceptualización de lo que es el patio en sí, ya que el patio, en vez de ser un elemento fuerte, es un elemento débil que se construye en madera, como una linterna por donde va a entrar la luz dentro de este espacio central, y en vez de tener una función estructural, pues la estructura está en el exterior, tiene una función más de respiro, como decíamos anteriormente, algo ligero, que introduce la luz dentro. Si miramos un momento a la sección, vemos cómo toda la estructura de la edificación se ha llevado al perímetro y a la cubierta, ¿no? Donde se ven esas vigas importantes que hay en la planta de cubierta, que tienen que ver con esa idea de que se libere toda la carga estructural del patio y al contrario se empuje hacia ese perímetro, generando también esa idea de cerrado, ¿no?, de la estructura. Sería una carcasa que tanto como por lo que es la cubierta y en los laterales es de donde colgaría ese patio interior. O sea que digamos que esa sería estructuralmente su concepción. Y como he dicho anteriormente, este patio también es un momento en el que entra la luz y da un respiro dentro de ese encerramiento interior privado. Aquí hay unas fotos de la maqueta en la que podemos ver lo que es la fachada principal que da al jardín, donde a gran escala, una gran puerta plegable permite en momentos de inseguridad cerrar la casa, pero al mismo tiempo permite al dueño de la casa doblarla y extender lo que es el interior al jardín. Así que dependiendo de los diferentes usos, de nuevo nos interesa ver cómo es esta relación del habitante y donde habita, y cómo su transformación del espacio en el que habita se puede ver reflejado desde su fachada, desde su exterior. Y aquí también vemos esa visión transversal de la que hablábamos anteriormente, cómo desde el jardín que estaría en este frente podríamos ver el pequeño jardín que está detrás. Aquí hay unas fotos de la obra, como hemos dicho, está en proceso de construcción. Aquí veis cuando ya, me parece que es la planta primera, es el forjado de planta primera, donde podemos ver lo avanzado ya que está. Y aquí vemos como que pusimos como imagen de la conferencia
una imagen en la que vemos a esta gente a la que agradecemos el trabajo que están haciendo, porque en esta situación la verdad que se agradece que haya gente que siga trabajando, aunque haya hay muy pocos casos de coronavirus, ellos mantienen este trabajo y nos sorprende también que el nivel de precisión y limpieza que tienen en la obra, porque pensábamos que en un contexto como, quizá por prejuicios que al final tenemos todos, pensábamos que no iba a ser así, sin embargo, el nivel de organización ha sido muy bueno y siempre están preguntando detalles que son en cuanto a milímetros, en cuanto a pequeños elementos constantemente, con lo que es algo que hemos aprendido de este contexto de la Costa de Marfil. También quería añadir como en estas dos imágenes lo que se ve es como lo que es la pasarela que va alrededor del patio en la planta primera es porosa, va a ser hecha con un deck de madera también, dejando la luz pasar a través de él y incidiendo en esa debilidad, digamos, estructural del patio que se convierte más en una entidad muy etérea, vinculada a la luz fundamentalmente, y que ya estas imágenes de obra empiezan un poco a dejar ver. La siguiente casa, que es una casa que diseñamos para un pintor en este pueblo, en Cañete de las Torres, en Córdoba. Aquí el patio es ese patio que veíamos que en una de sus partes desaparece, ¿no? El cliente que quería hacer esta casa, el problema que tenía es que quería tener una casa patio, que era lo que él conocía desde su infancia, que era un referente que él tenía, pues, habiendo crecido en Córdoba, pero el problema era que económicamente no tenía los recursos para poder construir una casa grande que pudiera tener ese patio como elemento central. Entonces nosotros intentamos negociar entre la posibilidad de ese patio, la economía, lo económico, cómo poder construir esto y el programa pequeño mínimo que tenía, como veremos a continuación. La casa se sitúa en el centro, en el casco urbano de Cañete de las Torres. Está cercana a las dos principales iglesias del pueblo y una de ellas enfrente de lo que es la casa. Y como hemos dicho anteriormente, el patio, para poderse conformar con esta limitación material, económica y esta limitación programática, se define en planta primera, donde una serie de muros definen ese patio y el resto de la planta baja se deja libre, que se irá consolidando con el tiempo. Para poder conseguir esa reducción de lo que era los costes de construcción, teníamos una serie de aprendizajes que hemos ido recolectando en nuestras visitas en Latinoamérica sobre la vivienda que se incrementa, la vivienda autoconstruida y cómo en muchos casos se construye lo mínimo y cómo eso luego se va a ir adaptando, ¿no? O se va a ir construyendo. Y para ello utilizamos un sistema de construcción de hormigón proyectado que construía estas paredes de la planta primera y algunas de las de planta baja, las mínimas, y que a partir de ahí se construye el resto. Aquí hay un vídeo sobre cómo sería este hormigón proyectado directamente contra el aislamiento. Luego la fachada de la casa, muy mínima, tiene solamente lo que es la entrada y una pequeña ventana, y en lo alto tiene dos lucernarios que iluminarán lo que era el taller del pintor. La sobriedad está inspirada en algunos de los cuadros que Ángel López Obrero, que es familia de Curro, pintó sobre las casas de este pueblo, y en las que se ve una presencia material importante y una sobriedad que es lo que quisimos mantener en lo que era la fachada de esta vivienda. En cuanto a su distribución, y como vemos aquí, el patio, a diferencia de los patios que se conocen normalmente, el patio burgués, lo que es la entrada de la casa no se alinea directamente hacia el patio, sino que va hacia un lateral de él. De esta manera, lo que intentamos es guardar la privacidad de lo que es la vida doméstica de esta vivienda
y al mismo tiempo establecer una relación de ventilación, o sea, mantener algunas de las cualidades de lo que es el patio, pero no copiando el tradicional patio burgués. Cuando giramos nos encontramos una escalera que sube a primera planta, que en cierta manera y a través de los diferentes diseños que hicimos de esta casa fuimos descubriendo cómo era parte central de esa vida doméstica. Y como vemos aquí, en la parte posterior habría un patio y en la parte baja se cerraría lo mínimo, y a través del tiempo pues irían decidiendo si consolidar la vivienda en planta baja, añadir más habitaciones, cerrar los muros, con lo que la planta sería solo la parte de arriba y flotaría sobre una base con una mínima construcción. Aquí se ve una sección de esta vivienda en la que podemos ver cómo está programáticamente pensada. Una parte privada en la planta de arriba, donde es más hermética y donde tenemos tanto las habitaciones como el estudio del pintor, y una planta baja donde tendríamos el salón, el estar y, como hemos dicho, posibilidades de añadir e ir consolidando esta vivienda. Aquí hay algunas imágenes del proceso de construcción que está ya bastante avanzado. Al final, algunas de las cosas que habíamos pensado no se han hecho tal cual, sino que el dueño de la casa ha tenido más dinero del que pensaba y entonces ha pensado otras formas de construirla, pero más o menos algunos de los principios que nosotros pretendíamos se han ido manteniendo. La siguiente casa, que es una casa que no está construida, es una propuesta que se hizo al principio, incluso Puro estaba más involucrada que yo en ella, pero hemos ido viendo que tenía mucha importancia en cuanto a su concepción y cómo luego hemos ido elaborando otros proyectos. Una casa que se sitúa en Dos Hermanas, que es una zona, digamos que es un pueblo que está a las afueras de Sevilla, que es un área donde se ha habido un desarrollo suburbano masivo y donde lo que era anteriormente paisaje ya no es paisaje, sino que son viviendas, arrasado con todo lo que era la naturaleza que allí existía, y la negociación con ella ha sido muy controlada, muy dura. Y aquí tenemos una imagen de la casa que, ante esta agresividad del contexto en el que está situada, de nuevo mira hacia el interior, y son los patios los elementos que articulan la casa y al mismo tiempo los que traen esa naturaleza que no puede relacionarse en el exterior. Ahí, como hemos dicho al principio, sería una multiplicación de patios a través de la cual se organizaría el edificio. Hacia el exterior la casa se cierra completamente, no tiene ventanas, solamente una puerta de entrada y una escalera para subir a la terraza que hay en la azotea, tratando de evitar esta visión horrorosa de suburbana en la que no hay ningún tipo de relación sensible con lo ecológico, con la naturaleza. En un lado se abriría para una piscina, sería el único momento en el que la casa se abriría. Y como vemos en la planta, estos tres patios, serían el patio que está aquí, articularía lo que serían las zonas de la habitación principal, pero fundamentalmente lo que es la cocina, separarla de ello y separarlo de lo que es la piscina y el estar. Luego habría otro patio aquí, que sería articulador de todas las habitaciones, estableciendo cada habitación su privacidad y su entrada totalmente independiente y sin cruzarse unos con otros. Simplemente estas dos sí que se cruzarían, pero el resto entraría individualmente en sus habitaciones, pero el momento en el que se relaciona es a través de ese pequeño patio en el que, si se quiere o no, se puede mirar transversalmente a las otras habitaciones. Y un tercer patio, que sería este, en el que se negociaría la zona de estar y la zona de la piscina con el comedor. Aquí habría una sección perspectivada en la que veríais uno de esos patios, el patio que separa lo que es la piscina, comedor del estar, y aquí una visión de ese patio interior entre las habitaciones, donde uno mantendría esa privacidad, pero entre el reflejo del agua que hay en ese patio y el reflejo del cielo en las ventanas mantendría cierto grado de privacidad, pero al mismo tiempo te expondría al resto de la familia. Hay una serie de juegos ahí entre público y privado. Bueno, lo que ha explicado Nuria sobre la casa Portillo es importante porque, por el motivo que sea, muchos de nuestros proyectos se han tenido que enfrentar a contextos muy agresivos, ¿no? Como esa suburbia de Dos Hermanas, pero que en realidad en estos dos proyectos que vamos a ver a continuación
se repiten, quizás no en su agresividad, pero sí en esa condición entrópica de la suburbia, muy falta de cualidades específicas, y donde la idea de que la arquitectura nace desde la idea de trazar un límite donde uno se separa respecto a ese exterior y genera su propio ambiente, está muy presente, ¿no? Estaba en la Casa Faguad, está en la Casa Portillo y están las dos casas que vamos a ver a continuación. En estas otras, sin embargo, no hay como una presencia de una tipología determinada heredada, como era el caso del patio, sino que hay una juxtaposición de distintas formas de relación que... pensaba que iba a acabar de golpe, pero no. Y que vemos, por ejemplo, en estas dos viviendas construidas, una en Córdoba y otra en Sevilla. La primera en Córdoba, la Casa Priego Lagares, está en El Brillante, como digo, es una condición suburbana mucho más generosa que la de Dos Hermanas, es uno de los primeros suburbios de Andalucía, donde se sitúa una clase más o menos acomodada, donde incluso hay viviendas de cierto nivel, bastante interesantes, de hecho, de arquitectos como Rafael de la Hoz, desde los años 50, pero que también con el paso del tiempo se ha ido colmatando, ha habido subdivisiones de parcelas y ha habido también una proliferación de arquitectura que no son de tanta calidad. La casa se origina, como digo, con esta juxtaposición de distintos modelos de relación formal. A priori, en esta planta se ven los tres fundamentales, que serían, por un lado, en la parte inferior de la planta, en la parte norte tendríamos, tendríamos lo que sería un bloque abierto moderno, en el sentido de longitudinal y distribuido según lo más prototípico de la residencia doméstica moderna. Luego tendríamos el pabellón sobre el jardín, ¿no? Mucho más vinculado a esa idea de pabellones que también están presentes en cierto modo en la tradición moderna. Y por otro lado, a la izquierda tenemos algo más atávico, ¿no? Como sería la casa más primitiva, más anclada al suelo, más relacionada con la tierra, y donde se sitúa principalmente ese área de cocina, que es donde, decían los propios dueños, se generaban las reuniones reales muchas veces de la casa, ¿no? Donde estaba el estómago, ¿no? De todos ahí reunidos. Aquí vemos una imagen de esa juxtaposición de esos tres modelos de relación: el pabellón flotando ligeramente sobre el jardín, la parte de la cocina anclada con ese tejado inclinado que refuerza una relación con el medio exterior, ¿no? La lluvia circulando, yéndose el agua, y detrás el bloque abierto con esas ventanas importantes y que miran sobre el paisaje de Sierra Morena que se ve efectivamente cuando uno sube a esa planta. Y lo más interesante también es cómo existe una especie de tensión entre el control que uno tiene de esas tipologías formales, ¿no? El pabellón, la cabaña casi, por decir, primitiva, y el bloque abierto, que limitan y establecen una relación específica que conocemos con lo que ocurre en el momento en el que esas tres tipologías se encuentran, ¿no? Que es este espacio mucho más indeterminado y donde nuevas relaciones, quizás mucho más novedosas, más inesperadas, pueden llegar a darse, ¿no? Y quedan pues un poco limitadas entre lo que serían organizaciones formales que sí son mucho más fijas, ¿no? Como decía al principio, la casa se sitúa en ese entorno del Brillante. Como decía, a pesar de que es una zona de una clase acomodada, como vemos en las dos viviendas que hay izquierda y derecha, pues no son de excesiva calidad, y cuando vemos una foto aérea más específica de donde se sitúa la casa, que está aquí, vemos como un territorio muy desarticulado, ¿no? Y donde incluso el propio cliente tenía esa vocación que nosotros hemos desarrollado de separarse y generar un ámbito propio, ¿no? Algo que está muy presente dentro de la arquitectura tradicional andaluza, ¿no? Esos grandes
muros, o sea, de altura, ¿no? Que uno atisba algo que hay detrás, ¿no? Pero que realmente nunca llega a ver, y cuando uno los traspasa empieza a conocer un mundo completamente diferente, fresco, florido, ¿no? Y que a nosotros nos interesaba trabajar con eso en esta casa, ¿no? Hay un cumpleaños, hay unos niños gritando, hay un cumpleaños de un niño vecino que están formando un ruido importante, perdonad por esto. Como decía, la casa parte de esa idea de separar radicalmente el exterior del interior, donde la única apertura que tiene la fachada principal está al nivel de los pies para conseguir una cierta iluminación, pero en realidad no permite ver nada de la actividad que está ocurriendo detrás de ella. Y sin embargo, cuando entramos, esa relación entre interior y exterior es absolutamente fluida, donde el zigzag del cristal, esa idea de jugar con la transparencia, con el reflejo, parece que no sabes muy bien si estás dentro, estás fuera, disuelve bastante lo que sería la relación con ese patio, con ese jardín, más bien, que tenemos una vez que hemos traspasado esa cerrazón, ¿no? Nos interesa también la idea de que ocurre en esta arquitectura andaluza, mucho de la arquitectura conventual funciona así. Como decía Nuria, no es la tradición del patio, de las relaciones formales que tiene el patio de la vivienda burguesa, que empieza a popularizarse sobre todo en el 19, aunque empieza en el 18, sino esos patios que están ligeramente desplazados y donde la privacidad surge también en la forma en la que uno recorre el espacio, ¿no? Que es lo que pasa aquí, uno ve un atisbo de lo que hay en el siguiente patio, pero no lo llega a ver completamente. En este sentido, en esta casa, cuando uno se enfrenta a ella, lo que ve es esta gran pantalla, una pantalla convexa, además, donde hay una cierta idea de quizá no sé cómo decirlo, no excesivamente dura al hacerse convexa, porque lo que tiene es un lucernario que ilumina toda esa parte de la casa, y no tiene puerta, ¿no? La puerta es algo que nosotros tenemos que descubrir, y es precisamente en esa trayectoria para descubrir la puerta donde se genera la privacidad, ¿no? Como estamos viendo aquí en esta planta, la puerta se sitúa detrás, de forma que tenemos que recorrer en paralelo a la casa, descubrir cómo funciona la casa, girarnos, encontrar la puerta señalada con pintura dorada para que se vea que es un elemento importante, atravesar este umbráculo que tiene que ver con la preparación para entrar o salir de la casa, donde hay un armario donde la gente dejaría sus cosas, hasta llegar finalmente al salón y poder llegar a disfrutarlo, ¿no? Por lo tanto, el recorrido, la manera en la que uno, la trayectoria que se ofrece a través del espacio es lo que genera la privacidad y no solamente la cerrazón que la casa tiene respecto al exterior. En la sección la casa pues muestra principalmente la idea de esa bloque abierto moderno que tiene esos ventanales que miran principalmente la sierra y donde tendría una cubierta jardinada que no llegó nunca a ejecutarse por falta de presupuesto y se soluciona de una manera bastante pragmática, ¿no? Con 3 habitaciones conectadas por un pasillo, como suele ser habitual en la residencia moderna. Y vemos también esas 3 tipologías de nuevo superpuestas, el pabellón, la cabaña, digamos, casi primitiva y atávica, bloque moderno mirando sobre la sierra. La casa Pere Morovia se sitúa también en un suburbio de relativo prestigio dentro de Sevilla, es el primer suburbio que se construye en la ciudad, impulsado por personas de nacionalidad norteamericana que se habían asentado en la ciudad, vinculados a las bases que había cercanas, especialmente en este caso vinculado al aeropuerto militar, la parte militar que había del aeropuerto de San Pablo. Esto está por eso a medio camino entre la ciudad de Sevilla y el aeropuerto, y los propios americanos habían construido en esta zona suburbana, que es como a ellos les gusta vivir,
unas viviendas más o menos prototípicas de lo que sería su modus vivendi, con unos porches, con una idea un poco casi de la arquitectura californiana de los años 10, 20 del siglo pasado, y que era la idea que ellos tenían de cómo se podía habitar en la ciudad de Sevilla. El cliente, en cierto modo, que había vivido en esta vivienda y que había tenido que ser demolida porque los americanos la construyeron sin tener en cuenta las condiciones del suelo, que luego resultó ser unas arcillas expansivas bastante, problemáticas para la estructura, y entonces muchas de estas casas tenían grietas donde cabía el cuerpo completo de una persona, ¿no? Entonces llegaron a un estado realmente terrible y hubo que tirarlas. Entonces, pues, había habido una casa de ese tipo, quería mantener ese perfil doméstico, ¿no? Y en este caso, la juxtaposición entre dos tipologías se ve fundamentalmente en la sección, ¿no? Donde, por un lado, hay esa idea de domesticidad que tienen esas viviendas, tanto casi regionalistas, ¿no? Que hay principalmente en esta zona de Sevilla suburbana que se llama Santa Clara, y por otro lado, y sin renunciar a ello, la voluntad del cliente de tener una casa algo de mayor entidad, ¿no? Como si fuera casi una villa, y de ahí en la otra parte ese cambio de escala tan importante y que está vinculado a pretensiones muy profundas dentro del cliente. La organización espacial se determina principalmente en planta a través de un sistema de muros. Hemos trabajado muchas veces con muros en toda nuestra carrera, nos interesa el muro por esa capacidad para organizar el espacio en formas a veces inflexibles, ¿no? Nos interesa la forma como límite, ¿no? Que no permite que ocurran cosas y que permite que otras sí ocurran, ¿no? Y en este caso los muros lo que hacían eran dividir como tres diferentes zonas o ambientes de la casa. Estos muros se construían además muy sólidamente con unos dobles fitaras de ladrillo macizo, que además tenía un aislamiento de 6 centímetros, se dejaba el ladrillo visto, permitiendo que el calor de la casa fuera absorbido en el muro, porque si hubiera habido un acabado típico de yeso, hubiera rebotado el calor. Entonces el ladrillo, la arcilla debe de absorber el calor, y por eso se hizo así. Al final son muros de 32 centímetros, digo, muy poderosos, que limitan las relaciones que van a ocurrir dentro de la casa. Otra particularidad de la vivienda era que estaba pensada por una pareja que tenía más de 70 años, que estaban jubilados y que utilizaban sus ahorros de toda la vida para hacer esto. Y significaba eso también que ellos ya tenían en mente que no iban a vivir allí mucho tiempo, que seguramente la casa sería pronto heredada o sería vendida, y eso determinó muchas de las cosas que se hicieron en la casa, ¿no? La idea de que había unos muros que señalaban unas áreas, como decía, de actuación, estaban claras, pero debían de ser capaces de resolver distintas configuraciones. La casa ideal, que es ellos dos solos viviendo magníficamente una jubilación dorada, uno de los hijos que tiene se divorcia y tiene que vivir con ellos, con lo cual tiene que cambiar la configuración de la casa, pero dentro de ese orden murario, de esa organización de relaciones que está preestablecida, que de repente hay más hijos o nietos y vienen también a vivir, que al final acaban siendo dos familias juntas viviendo, que al final son más de dos familias porque el otro hijo también viene y es una total anarquía. Entonces todas esas distintas organizaciones se fueron, estudiando hasta dar lugar a esta planta que corresponde a esa superposición de distintas posibilidades que se pueden dar dentro de esa organización formal previa. También exploramos estos sistemas con maquetas, que es lo que hacemos normalmente dentro de la oficina y también dentro de nuestra docencia. Nos gusta trabajar esa organización formal, también teniendo en cuenta las cualidades plásticas, pero también sensibles, ¿no? Desde el ladrillo, su tono de color. Aquí vemos una imagen ya de la casa donde se muestra ese sistema de muros que tiene la particularidad de ir separando los distintos ámbitos que decíamos de la casa.
en una especie de enfilar algo diagonal que nos permite ver un poco de lo que ocurre en el espacio siguiente, pero en realidad no demasiado, entendiendo que existe esa relación espacial de continuidad, pero al mismo tiempo sin revelar qué es lo que está ocurriendo detrás de cada muro. También aquí se ve cómo cada uno de esos muros está bañado por un lucernario, por una luz que viene de un lucernario, cada uno de ellos orientado en una dirección distinta, de manera que este primer lucernario genera una luz más fría, este segundo más cálida, y como esos distintos muros también están bañados por esas luces y generan ambientes diferentes para distintos tipos de posibles actividades. Como decía, solo cuando se penetra a través de la casa uno es capaz de empezar a ver cómo cada uno de esos ambientes se caracteriza, cómo ese ambiente está bañado por una luz diferente, porque desde esa enfilada diagonal uno solo atisba un resquicio sin que de verdad se entere definitivamente de lo que está ocurriendo. Aparte de esa secuencia de muros que discriminan distintos ambientes, nos interesaba mucho esta idea un poco de villa, de arquitectura a una determinada escala que el cliente quería desarrollar. El cliente decía que una casa de 2 plantas se vendía mucho mejor que una de 1 planta, que una casa tenía que tener una presencia. Tuvimos en cuenta ese tipo de consideraciones y las desarrollamos a través de el fado de la casa, ¿no? Donde en cierto modo se aunaba esas 2 vocaciones, la de la casa modesta, doméstica, y lo de la casa con esa presencia que, como vemos, se resolvió con esta especie de orden gigante que estáis viendo aquí, que luego se desarrolla en hormigón, con la idea además de que el hormigón da esa especie de peso, pero al mismo tiempo está estilizado hasta llegar a ser una columna de 20 por 20 centímetros y una altura de 7,6 metros, ¿no? Lo cual es un hormigón estirado, ¿no? Que además tuvimos que hacer prefabricado porque no había manera de que esto se hiciera sino desde el punto de vista de la normativa contemporánea, ¿no? En España, con lo cual hubo que hacer esa triquiñuela de construir el hormigón de las columnas prefabricado y traerla a la obra, pero sí que daba esa sensación de estiramiento que nos interesaba, ¿no? Y esa ambigüedad escalar donde la casa, por un lado, parece muy grande, pero por otro lado, cuando empezamos a penetrarla, vimos que es muy pequeña y que, de hecho, lo que genera esa segunda planta es como una par de habitaciones minúsculas para posibles invitados y que realmente no forman parte del programa esencial de la propia casa. Esto es un pensamiento a posteriori, pero tiene que ver con cosas que han existido en arquitectura reciente, como en Venturi, como igual, ¿no? Esa presencia de una escala ambigua que él tanto desarrolló, donde frontalmente aparece monumentalizada la suburbia americana, pero luego lateralmente vemos que es mucho más doméstica, como se ve en esas 2 secuencias donde la madre está celebrada y luego la madre pues es una señora normal barriendo en la terracilla de su casa. Y aquí vemos igual, ¿no? Cuando uno va penetrando en la parte más trasera de la casa, ve ese ambiente mucho más doméstico, mucho más controlado, que es tan diferente de la otra parte de la casa, ¿no? Y donde esa ambigüedad escalar pues se veía tan prominentemente. También, como en las casas que hayamos visto anteriormente, a pesar de que se presenta y se entrega al cliente de una forma muy cruda, con los materiales vistos, como estábamos diciendo, y parece que está todo abierto, todo lanzado hacia el exterior, seguimos desarrollando maneras en las cuales el cliente puede controlar la manera en la que se relaciona con ese exterior y dando la posibilidad de que el punto de partida sea la más absoluta de las cerrazones respecto a esa suburbia como un paisaje de no demasiada calidad urbana. También estamos muy contentos con este proyecto porque fue la primera vez que conseguimos una portada en un proyecto nuestro en una revista internacional. Y por último vamos a presentar un proyecto que traslada uno de estos intereses a otra escala mayor y que
es un concurso que ganamos en San Salvador, en El Salvador, que es un edificio curioso porque, por un lado, tenía que recuperar un pabellón que se había construido en el siglo XIX para la Exposición de París de 1888 y, por otro lado, pues tenía que arropar ese pabellón con una serie de edificaciones que en realidad no tenían un programa demasiado claro, ¿no? Sino que se denominaba como espacios multiusos donde la ciudadanía podría disfrutar de eventos, exposiciones y otro tipo de, digamos, manifestaciones culturales típicas de esta región. El lugar donde se sitúa el edificio es extremadamente central, está al lado de la Catedral Metropolitana del Palacio Nacional, con lo cual tengo un encargo de mucha responsabilidad. Y uno de los puntos de partida era que, de nuevo, podíamos trabajar con la forma y entregarla de una forma muy cruda, entendiendo que esto ocurría constantemente en Latinoamérica y también en particular en El Salvador, y como simplemente debajo de una infraestructura, debajo de cualquier tipo de cubierta, simplemente por estar protegido de la lluvia y el sol, que son los dos principales, digamos, no problemas, pero elementos que condicionan la vida de estas personas, pues poniendo esa cubierta ya de repente se genera la vida, ¿no? El edificio, como digo, tenía que recuperar ese pabellón. Parte del encargo también es reconstruir el pabellón y hubo que hacer una investigación histórica para saber cómo se construyó, y se sitúa, como vemos, entre la Catedral y el Palacio Nacional. El pabellón que estamos viendo aquí es un pabellón minúsculo, con lo cual el edificio que se iba a colocar para arroparlo debía, según nuestro entender, adquirir la escala de estos edificios que dan forma al tejido urbano de la zona más importante de San Salvador, con lo cual ayudaban a otorgar a ese pabellón minúsculo la escala necesaria para estar dentro del contexto que se proponía. Tenemos algunos dibujos del pabellón persistente. Como digo, fue un trabajo bastante detallado y creo que parte del éxito del concurso estuvo en este levantamiento, pero también en la manera en la que por un lado se dio un edificio que abría muchas posibilidades, pero por otro lado que fijaba claramente una serie de relaciones que existían con la ciudad y entre los propios ciudadanos, ¿no? Y esto se debía a tres, de nuevo, tipologías superpuestas. Una vinculada más al estar, con un graderío donde la gente podía sentarse, que estaba muy vinculado tanto a la percepción más cercana del pabellón, que tiene todo ese nivel de detalle y que hay que verlo de cerca para entenderlo, también a un árbol gigantesco, un ficus magnífico que se encontraba en un flanco y que, bueno, pues estaría acompañado de algunos juegos de agua que refrescaran este estar. Luego otra tipología anexa, o yuxtapuesta en algunos casos, que está formada por un claustro, que es muy típico también de la arquitectura colonial y luego ha sido adaptada posteriormente por la propia arquitectura local en San Salvador, donde nos interesaba además que con unos gestos muy mínimos se organizara un tipo de relación, en especial la manera en la que estos muros profundos generan, por un lado, un ámbito de recorrido que está ligado al interior más umbrío de ese claustro, mientras que la zona central sería muy iluminada y sería ese contraste que se da clásicamente en los claustros, pero que en lugar de acotar el claustro con una bancada o con un límite, ese límite se produce al girar este muro y al hacer no demasiado fácil el que uno entra y salga de él, sino que tenga que tomar la determinación de ir por fuera o ir por dentro, ¿no? Entonces, ese muro tiene esa doble función de estructura y de organización espacial. Y luego, por último, una zona muy apoyada infraestructuralmente, que sería una gran sala de usos múltiples que puede tornarse sala de exposiciones, puede ser auditorio, puede ser sala de conferencias, y como digo, tiene toda esa barra posterior de servicios, ¿no? Aquí vemos la sección, como de algún modo el edificio es muy alto, pero muy pequeño, el del pabellón original, y como nuestra edificación, en cierto modo, toma esa altura,
pero luego toma también la anchura del resto de la fábrica urbana en esa zona, ¿no? Aquí vemos el pabellón original con todo ese nivel de detalle que decíamos, el edificio de hormigón, como digamos, muy crudo de nuevo, aunque con esa tonalidad que lo hace algo más cálido, que aparece como un trasfondo que apoya y le da la escala necesaria a este edificio del pabellón. Lo vemos aquí con esa zona de estancia donde se establecen tanto relaciones con el pabellón como en el claustro trasero. Vemos el claustro, esos muros que, como vemos, separan el espacio central de lo que sería el espacio de recorrido interior, que puede ser un espacio también utilizado para ferias, para mercados, ¿no?, que están propios de El Salvador. Aquí vemos también las distintas configuraciones que podría tomar ese espacio de uso múltiple, esa planta abierta, esa planta, digamos, diáfana, más propia de la arquitectura moderna y también por eso muy servida infraestructuralmente y que nosotros estudiamos con ciertas configuraciones diversas, siendo quizá la más interesante aquella en la que el edificio se abre y se despliega hasta la propia ciudad. Bueno, y con esto creo que más o menos cumplimos con la hora que se nos había dado para presentar nuestro trabajo y estamos a la espera de esas preguntas que nos vais a hacer. También aquí os dejamos nuestra página web y podéis encontrar también nuestro trabajo en Instagram. Bueno. Bueno, muchísimas gracias, Nuria y Curro, y bueno, muy interesante, ¿no? Yo creo que podríamos pasar ya directamente a las preguntas los compañeros. ¿Qué os parece? Oímos un poco, no oímos demasiado bien, espero que sea solo tu conexión, si no vamos a ver si escuchamos a los alumnos. Si no las pueden escribir. Perdón, no se ha escuchado. Que si hay algún problema con la conexión porque no te oíamos bien, si no oímos la pregunta os lo avisamos y si no puede ser escrita. Vale. Es que a veces se entrecorta. ¿Me escucháis ahora, no? Okay. Sí. Hola. Vale. Mi nombre es Juan. Pues damos ¿Qué tal? Primero agradecerles y felicitarles por el aporte, que no tan solo han hablado acerca de su taller, sino también un aspecto teórico académico, ¿no? Prácticamente ha sido una clase y ha sido bastante interesante. Entonces yo quería formular una pregunta en el cual corresponde y es la siguiente: que ¿cuál ha sido la motivación e influencias para desarrollar este tipo de criterios de diseño en la arquitectura y cómo se ha definido a lo largo de los años? Bueno, una pregunta buena, complicada de responder porque habría que mirar hacia atrás. En realidad hay muchas influencias y muchos caminos encontrados. La realidad es que quizás lo que más ha ayudado a definir esta forma de trabajar ha sido la oportunidad de llevar durante un periodo muy prolongado de tiempo un taller en la Architectural Association, porque la ventaja que tiene, ventaja o desventaja que tiene trabajar en la Architectural Association es que cada año tienes que plantear un programa de estudio, una metodología que debe ser muy clara porque los alumnos te escogen a ti, ¿no? Te escogen y además es muy importante que te escojan los alumnos que de verdad están deseando implicarse con lo que tú le estás contando. Entonces, eso por un lado ya requiere una exigencia hacia ti de tener una claridad importante respecto a lo que tú persigues en la arquitectura, ¿no? Para poder comunicárselo a otros y que otros puedan también poder seguir ese camino y se interesen por ese camino. Y luego, aparte de que sea electivo por parte de los alumnos y que sea muy competitivo escoger buenos alumnos para estos cursos, que tus alumnos no son evaluados por
ti mismo, sino que son evaluados por otros profesores. Y en ese sentido, eso da lugar a que tú tengas que preparar a tus alumnos dentro de un territorio teórico sólido y de una manera de hacer las cosas sólidas para que ellos mismos sean capaces de ser evaluados por terceros y que esto sea inteligible por esos terceros, que esos terceros también entiendan la manera en la que se ha trabajado, los criterios que se siguen. Entonces, todo esto es un proceso de clarificación, de reflexión y de crítica continuada, ¿no? Nosotros hemos tenido que afinar y perfilar y reformular muchas veces cómo trabajamos debido a las críticas, a las reflexiones, a los debates que han surgido en torno al trabajo que estábamos haciendo de una manera muy continuada, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que quizá cohesione toda esa carrera. Por otro lado, también tenemos una serie de referencias teóricas que sí hemos ido revisando a través del tiempo, han llegado a nuestras manos y algunas pues como que nos sentíamos más cercanas a lo que nos contaban y en cierta manera hemos reflexionado dándole otra vuelta y hemos intentado ver cómo en los proyectos en cierta manera algunas de estas reflexiones podían tener cabida. Pues entre estas reflexiones pues estaría Aldo Rossi, por ejemplo, con libros como Arquitectura de la Ciudad, o también las conferencias o clases que daba Moneo en Harvard, que te puedes encontrar en un libro que están todas resumidas y que hablaba también de esa relación entre lo antropológico y la organización de la arquitectura y cómo, relacionándolo con Rossi, cómo hay unas tipologías que en la ciudad persisten. Ahí podríamos meter toda la investigación sobre el patio y los diferentes ejemplos que hemos enseñado. Y también, por ejemplo, más recientemente estaría textos, por ejemplo, como Complejidad y Contradicción de Venturi, que Curro está más interesado ahora en esas reflexiones teóricas, incluso está escribiendo un libro que va a salir dentro de poco, con lo que diría que sí, también la enseñanza nos ha obligado a tener una serie de criterios o ideas claras, pero al mismo tiempo ha habido una serie de referentes que a nosotros nos han servido como de guía o de clarificación de lo que estábamos haciendo. Y añadir también por aclarar sobre esas referencias de Rossi o Venturi, que pueden entenderse como muy posmodernas, pero en realidad en la mayoría de los casos nos ha interesado tanto el Venturi como Rossi prácticamente que va de 1960 a 1966. Y con esto quiero decir que son posiciones que todavía se entienden para ellos mismos, sobre todo dentro de la modernidad, ¿no? Dentro de una mayor sofisticación de la modernidad. Y el Venturi y el Rossi que nosotros estamos ahora aproximando, en realidad, gracias a la distancia histórica que ya tenemos, difiere mucho de aquel que habíamos heredado, ¿no? Y parece que es como, en muchos sentidos, leer de nuevo la arquitectura de la ciudad o Complejidad y Contradicción desde la perspectiva que tenemos a día de hoy es muy diferente a hacerlo de como nosotros, como yo mismo había recibido en las clases de Historia y Teoría pues hace 20 años, ¿no? Es decir, es muy diferente. Bueno, no sé si con esto respondemos la pregunta. También tenía otra pregunta acerca de en cual ustedes se han involucrado en diferentes contextos que hemos visto Europa, África y Latinoamérica. ¿Cuál ha sido el principal aporte del taller o influencia que se ha dado en el conocimiento y saberes y asimismo como la ciudadanía en general? Bueno, a nivel de enseñanza, en este taller que damos en la Architectural Association, principalmente hemos visitado países de Latinoamérica, hemos visitado México, Cuba, Brasil, Colombia, Perú, Chile, Argentina, entre otros países, y este taller requiere una investigación sobre la ciudad. Por lo menos es lo que nosotros hemos establecido, una investigación que no solamente hacen los alumnos, sino que también hacemos nosotros y que a final de cada año tenemos que recoger una serie de conclusiones, que no solo proyectual, sino también tiene una parte de investigación. Y en Latinoamérica hemos aprendido mucho sobre, por ejemplo, lo que poníamos anteriormente, la falta de recursos, pero a la misma vez la
la inteligencia en cuanto a cómo desarrollar una construcción y una arquitectura mínima que permite muchas posibilidades de diseño, pero que quizá exige un cierto grado de reflexión. Al mismo tiempo hemos visto cómo la gente en Latinoamérica utiliza el espacio público, cómo se relaciona, que es muy distinto de un país a otro, pero de cada uno hemos ido aprendiendo algo diferente. Y también hemos ido a visitar muchas referencias de arquitectura. Pues hemos aprendido de Clorindo Testa en Argentina, en Chile hemos visitado varios edificios antiguos que quizá a lo mejor nadie hubiera ido a visitar, pero que realmente, incluso la ciudad abierta, ¿no? Que es este taller que hay en Valparaíso, y cómo hemos aprendido de ellos pues, sistemas constructivos, hemos aprendido unos valores que a lo mejor no teníamos anteriormente. O pues en México hemos visitado edificios varios de vivienda, edificios nuevos, formas de construcción mínimas, pero con una calidad de relación con el sol, con la habitabilidad muy importante, con Barragán o incluso en Cuba recientemente, que parece un país que está muy en decadencia, pero tiene unos ejemplos de arquitectura muy, muy interesantes. Y hemos aprendido mucho de los arquitectos de Latinoamérica que desconocíamos anteriormente y que creemos que tienen mucha relevancia a día de hoy. Sí, en respecto a la cuestión de la ciudadanía o la relación con la gente, por un lado, bueno, todos estos talleres evidentemente juegan con la idea de que una persona puede en un determinado periodo de tiempo ser capaz de trabajar en un contexto que no es el suyo. Los alumnos de Londres, cada uno son de un país diferente del mundo, y todos ellos se tienen que confrontar a trabajar de repente en Ciudad de México o en La Habana, y tienen 15 días en la ciudad para hacerse con ella y desarrollar distintas metodologías de análisis que nosotros también utilizamos en nuestro trabajo, quizás no hemos hecho demasiado explícitas. Pero por otro lado, una componente importante de nuestra posición teórica es que el apoyarse sobre la forma como, digamos, un casi refugio último de lo que uno puede hacer como profesional de la arquitectura, da lugar a que esa forma se convierte no en una respuesta social o política, sino se convierte en la precondición para que esa respuesta se dé. Es decir, nosotros lo que hacemos es generar un marco dentro del cual esas relaciones son posibles, ¿no? Por eso hablábamos de decir, bueno, pues damos una arquitectura muy cruda, muy básica, pero que da la escala necesaria a esa zona de la ciudad, protege de respecto a ciertas inclemencias meteorológicas, y luego ya vendrá pues el programa, pues ya vendrá en el caso del programa que puede desarrollar el ayuntamiento, o las apropiaciones informales de la gente para darle contenido a esa arquitectura, ¿no? Y nosotros nos situamos en el estadio previo. Eso no significa que no pueda haber incluso arquitectos que trabajen en la posterior programación de ese espacio, ¿no? Pero a nosotros lo que nos interesa es lo anterior, ¿no? Ese fijar un marco que articula la posibilidad de que se den esas relaciones en el futuro. Muchas gracias. Es que allá solo se te ve tu cara mirando, ¿no? En la foto, entonces, te he respondido, hemos respondido, ¿no? Muchas gracias por la respuesta, ha sido interesante, en realidad, para poder entender en este caso los criterios y el aporte que se han generado en los contextos, ¿no? Que era de interés. Gracias. Hola, yo soy Juan y también tenía unas preguntas para ustedes. Bueno, también quiero agradecerles por el aporte, de verdad. Es un aporte teórico muy importante que los arquitectos del día de hoy debemos considerar, ¿no? Bueno, yo tengo unas preguntas. Dentro del proceso constructivo de las obras diseñadas por el estudio, ¿existe algún material de construcción innovador
que ustedes hayan desarrollado? Siendo sincero, la respuesta es no. No existe ningún material que nosotros hayamos desarrollado. Lo que sí hemos explorado posibilidades, digamos, con la tecnología existente, algunas más o menos interesantes, como lo del hormigón proyectado, ¿no? Pero no es algo que hayamos inventado nosotros. También la casa de Avillán, en un principio hubo la idea de que fuera una casa sobre fuertes muros de tapial o de tierra, digamos, comprimida, ¿no? Pero son todos sistemas que en cierto modo existen, ¿no? Creo que no se puede hacer todo, ¿no? Entonces, el territorio del arquitecto para nuestra práctica está más situado dentro de lo que sería la técnica, es decir, la apropiación de las tecnologías existentes y el uso inteligente de ellas, más que en el propio desarrollo tecnológico, ¿no? Donde en muchos casos, a no ser que nos especialicemos muchísimo, suele ser complicado que podamos competir con aquellos que desarrollan este tipo de cosas, ¿no? Como los ingenieros de materiales y toda esta gente que está muy preparada para innovar, en ese sentido. Tampoco hemos tenido la posibilidad de desarrollar hasta ahora, quizás en Nairobi lo consigamos, de hacer un proyecto lo suficientemente grande como para colaborar con un ingeniero de materiales para desarrollar soluciones propias, ¿no? Pero dentro de estos proyectos tan modestos, no más que desarrollar apropiaciones, ¿no? de lo que existe, a veces tergiversadas o subvertidas, pero siempre dentro del panorama de lo existente. Bueno, ha sido... gracias por la respuesta, ¿no? De verdad, como lo dicen ustedes, de verdad ahí se desarrollan este tipo de técnicas y pues a veces no hay tiempo, se puede decir, para poder experimentar. Bueno, tengo otra pregunta también. Dentro de la experiencia de ustedes como arquitectos, dentro de sus proyectos, ¿cuál ha sido para el taller el contexto que ha demandado o que les han considerado como un contexto que les ha tocado, han considerado como un gran reto a la hora de proyectar una obra? Bueno, yo antes de esas, ahora estoy pensando que nosotros hicimos una serie de experimentaciones materiales en los talleres que hicimos en Cuba y en la Ciudad Abierta, pero estaba a nivel de prototipo, ¿no? Y eso está publicado en un libro que se llama Política de Fabricación Digital, y ahí sí que hubo innovación material, sobre todo a través de hibridar procesos high-tech con procesos low-tech, ¿no? Y creo que fue interesante porque además venían de dos tipos de conocimiento, el de la Architectural Association con una tradición de arquitectura digital muy potente, y luego contextos como la Ciudad Abierta, donde había un conocimiento muy amplio y muy desarrollado sobre construcción vernácula, ¿no? o de tradición vernácula, pero derivada en un sentido muy experimental. Eso sí lo hemos hecho, pero no ha pasado de ser un prototipo, no está realmente dentro de las construcciones que hemos enseñado a día de hoy. Respecto a lo del contexto, no sé si Nuria... Estoy intentando pensar de todo. Es que todos son complicados, ¿eh? Sí. El que mostramos de primera obra, ese no tenía ni solar. Y más complicado que eso, está ahí en una especie de lengua marginal, ¿no? Porque no había sitio y había que moldear el edificio, colocarlo, hacerlo ciego por un lado porque le tiran balonazos. Yo creo que también, quizá porque es de los últimos, el proyecto de Costa de Marfil, de Abidjan, a nivel de proyecto no tuvo mucha complicación en cuanto con el trato con el cliente, el diseño en sí, pero en cuanto empezó la relación con el ingeniero de estructuras y con la empresa constructora de allí de Abidjan, es cuando empezamos a conocer que es muy diferente el contexto en el que estábamos. En el caso de la casa, por ejemplo, nosotros habíamos pensado pensando desde España, claro, que se iba a construir en ladrillo, que los grosores de los muros eran los que conocíamos y que no iba a haber ningún problema. Y el primer encuentro que tuvimos cuando dijeron, no, aquí se construye con
bloques de hormigón de este tamaño y tienen que cambiar toda la planta porque los muros no concuerdan con cómo construir. Entonces ya fue el primero como, esto es que aunque sea una casa, porque es una casa de coste elevado, tiene otra forma de construir. Y luego también es esa combinación entre, en algunos aspectos, como construcción más básica y más barata, digamos, en cuanto a materiales y concepción de cómo, de la base, ¿no? Pero luego una extrema importancia al detalle, ya como digo, incluso detalles de milímetros, centímetros, hasta dónde llegan las cosas, muy preciso, mucho más preciso que en España, mucho más, quizá eso lo ha heredado un poco de la influencia colonial, que en este caso es francesa, y como por ejemplo en Francia o incluso en el Reino Unido hay como mucha precisión antes de entregar el proyecto. Sin embargo, en el contexto español puedes improvisar más a la hora de la construcción. Y fue algo para mí de aprendizaje, ¿no? De decir, un sitio en el que puedes pensar que tienes más posibilidad de experimentación dentro del proceso de construcción, en realidad no es tanto. Está todo bastante como muy estandarizado y muy prefijado. Y creo que eso ha sido, no difícil, pero quizá algo que a mí me ha hecho aprender en un contexto que no conocíamos. Y que no, incluso como dice Curro, nosotros pensamos hacer ramés, tierra compactada, y allí es que no existe una tradición de esa construcción, y quizás si fuéramos a por eso saldría un precio elevadísimo y no encontraríamos gente que pudiera hacer ese tipo de cosas. Y como eso pues nos ha pasado con las carpinterías, creo que más ha sido el proceso de construcción, decisión de materiales, que ha sido mucho más complejo. Pero además también tiene una complejidad en cuanto que localmente tienen el material, o sea, eso es algo a nivel geopolítico que es interesante, como a nivel local tienen las mejores maderas del mundo, unas maderas preciosas, pero sin embargo esas maderas se llevan a otros países, por ejemplo a Alemania o a Suiza, donde se transforma en perfiles de ventana, en puertas, y luego tienen que importar de nuevo esas puertas, esas ventanas que se habían hecho con el material de allí. O sea que todo eso es una complejidad que en España creo que no existe. Puedes encontrarlo, pero muy difícil. Pero haber trabajado en un país así, en el que lo local en realidad es más costoso porque tiene este proceso de ir fuera y volver, que quizá a lo mejor nosotros al principio de forma más ideal pensábamos que iba a ser mucho más fácil. Bueno, muchas gracias. Esas son las preguntas que yo he planteado para ustedes. Les agradezco por la respuesta. Gracias. Muchas gracias. Bien, otra pregunta que tenía era acerca de que hablábamos de que en su diseño consideran sistemas pasivos, como un ejemplo de ellos era en la Casa Perea Borovio. Mi pregunta es si hay consideración de sistemas activos en algunos de sus proyectos construidos o por construir. ¿Sistema activo en qué sentido? ¿Mecánico o...? Sí, mecánicos. La realidad es que sí, pero en la Casa Perea Borovio tiene una instalación de aire acondicionado, por ejemplo, bastante mínima, que de hecho es heredada de la casa anterior. Esto es muy curioso, se tira a la casa que estaba, como dije anteriormente, en estado absoluto de ruina, y que tuvo que ser evacuada, pero la máquina de aire acondicionado se conserva. Entonces el cliente decía, bueno, pues ya que la tengo, la voy a colocar en esta nueva casa. Pero lo cierto es que el primer año en una casa de playa, pero estaba tan ilusionado con la casa nueva que se quedó el verano en Sevilla, en su Casa Perea Borovio, y decía que no pasó nada de calor y que no puso el aire acondicionado porque verdaderamente los muros funcionaron. De hecho, esto no fue algo que nosotros nos inventamos, sino que estuvimos trabajando con el departamento de Sustainable Environment de la Architectural Association. Tenemos un amigo cercano que nos estuvo haciendo toda una serie de simulaciones. También los lucernarios funcionan como chimeneas que hacen un efecto Venturi, que refrescan aún más la casa. Entonces
hay todo un desarrollo que no hemos puesto, pero que tiene que ver con esas ideas climáticas que nos interesan mucho, ¿no? Nos interesa casi que la casa en ese estado crudo pueda echar a andar ya, ¿no? Que luego, si se le quiere meter otro sistema, bueno, ya eso cada uno es como el que le mete mobiliario, ¿no? Se puede poner, se puede quitar, pero la casa como sistema ya plenamente apropiable y funcionante, sí que tratamos de trabajarla, ¿no? Y por eso reducir la casa al mínimo, que sea una serie de muros y ya está, es casi como la ambición última, ¿no? Que luego ya uno despliegue lo que quiera, ¿no? Dentro de eso, pero que por lo menos el funcionamiento básico esté garantizado. Bien, muchas gracias. Gracias. Bien, esas han sido las preguntas que hemos desarrollado y le hemos hecho. En realidad teníamos más preguntas, pero a lo largo de toda la exposición han sido respondidas. Entonces, porque ha sido una exposición bastante completa, teórica, práctica, en realidad ha sido bastante buena. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vosotros por hacer el esfuerzo de preguntar y sobre todo por interesaros por nuestro trabajo, ¿no? Que es lo que nosotros más nos llega. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo sí tengo otra pregunta, a ver cómo... vamos, es interesante, a mí me sugiere mucho o me genera más curiosidad, es más curiosidad, ¿no? Que todo este conocimiento disciplinar que tenéis, si es una carga a la hora de proyectar especialmente a ligera. O sea, cuando iniciáis un proyecto, si da más o menos vértigo, tener todo ese conocimiento, todo lo que es la docencia, toda esa carga docente, como esa responsabilidad de generar incluso conocimiento con la propia obra. ¿Sí? Hay dos vías. Por un lado, nosotros en un momento dado, no sé muy por qué, creo que Nuria había tenido una experiencia en Cambridge dando clases durante un año y bueno, allí se estaba desarrollando pues dentro de una escuela muy cercana a lo que estaría haciendo a día de hoy Tom Emerson, que había estado dando clases anteriormente allí, una cosa como muy material, muy manos a la obra, muy táctil, ¿no? Y empezamos a trabajar con los alumnos de una manera que no habíamos hecho nunca, y es de una forma intuitiva, directamente. Es decir, bueno, tú tienes una cosa y sin conocimiento ni de tipología, ni de circulación, no, intuitivamente, ponte a organizar cosas, ¿no? Y genera algo que incluso ni siquiera sabes exactamente cómo vas a encajar el programa, ¿no? Y entonces esa metodología intuitiva nos ha resultado muy valiosa porque lo que hacemos es, por un lado, darle cierta libertad a exploraciones, como digo, que están ahí latentes, pero que no las tienes demasiado claras y que haciéndolo vas descubriendo, y luego el conocimiento disciplinar aparece a la hora de leer dentro de esas experimentaciones más intuitivas elementos que te pueden servir de verdad para ya focalizar el desarrollo del proyecto, ¿no? Entonces, así es como hemos trabajado. Y luego el otro nivel está a nivel constructivo, que suele ser un proceso bastante interesante cuando de repente empezamos a jugar con determinadas tensiones entre las cosas, ¿no? Como los pilares de la casa Periagorovio, ¿no? Esa idea de que por un lado el edificio se presenta y representa una cosa, pero que en realidad es otra. Para hacer eso hay que llegar a un nivel de resolución constructiva determinado, ¿no? Hasta el punto de decir, bueno, pues esto se tiene que prefabricar porque si no, no se puede hacer. Y muchas de esas ambigüedades que nos gusta desarrollar, el patio de la casa Faguat, que es un patio que no solo el patio, sino todo el suelo que rodea el patio es completamente poroso, ¿no? ¿Cómo se construye eso? Eso en el proceso lo vas descubriendo, ¿no? No es que tú a priori has dicho, esto es un patio, ya está resuelto, ya sabemos cómo va, fuera, ¿no? Sino que al contrario, vas buscando esas tensiones a través de cómo se desarrollan también los propios sistemas de constructivos y que muchas veces no vienen a reforzar esos principios, sino muchas veces a cuestionarlos y hacerlos más ricos, más interesantes,
más diversos, ¿no? Y ahí se produce el segundo momento, creo que, de apertura y de investigación a través del propio proyecto, ¿no? Pues, Nuria, que... Bueno, también hay veces que no es literal decir, tengo esta teoría y quiero construir esto, sino que eso lo tienes en la cabeza y cuando estás haciendo de repente empiezas a recordar o referentes que están relacionados con esas teorías o referentes que has visitado y que empiezas a como a testar o a ver si las posibilidades reflexionando sobre eso que conoces, que has leído, que has visto. Y ahí es como, yo creo que es más en el proceso de desarrollo. Como dice Curro, al principio no funciona, al principio es más intuitivo y luego se va como desarrollando y en eso va entrando el conocimiento, la teoría, referentes que tienes anteriores. Creo que es algo así. Si te quedas solamente con la teoría, en nuestro caso yo creo que nos quedaríamos bloqueados. Hay que dejar un poquito, es un poco de fluir, pero al mismo tiempo reflexionar. Como decíamos antes, ¿no? Cuando uno se acerca, por ejemplo, a una aproximación tipológica, o como lo haríamos nosotros, no tiene nada que ver a como, por ejemplo, planteaba Monet cuando empezó a dar sus cursos en Barcelona, que decía casi que, dado un determinado proyecto, lo primero que hay que hacer es determinar su tipología en el sentido de estructura espacial, ¿no? De relaciones. Y eso lo hacía a priori. Y luego el proyecto venía un poco a ser la consecución de esa decisión fundamental tipológica. Nosotros jamás pensamos ni desarrollamos los proyectos de ese modo, ¿no? Casi que las tipologías acaban encontrándose después de ese otro proceso más intuitivo, más abierto, más, incluso, por qué no decirlo, poético, ¿no? De encontrar relaciones, por eso, del material, de cómo la luz incide sobre las paredes de un sitio, como una maqueta revela una cosa que no nos damos cuenta antes, que es una transparencia, que si no hay, y de hecho en muy pocos casos se ve con mucha claridad esa tipología en nuestros proyectos, ¿no? Es casi que es subyacente, pero no es lo que determina ni mucho menos a priori el camino que debe seguir el proyecto. ¿Estás ahí, Diego? Sí. ¿Diego? Sí, estoy. Vamos. Vale. Sí, perfecto. No, está bien. Vamos. La respuesta que esperaba. Qué poco originales somos. No, pero bueno, es que como hay con todos los proyectos y los proyectos tal como son, que sí, que se ve que hay esa disciplina, pero que se va labrando después de una institución al sitio, al proyecto, y un poco como esa, casi lo has dicho tú, ¿no? Como una relación más poética que al proyecto, y luego sí es verdad que se va construyendo con toda esta conjunto de conocimientos. Pues bueno, yo creo que si queréis comentar algo más. No, nosotros estamos aquí a ganarnos nuestro jornal, ¿sabes? Lo que nos digáis. Bueno, pues, si alguien tiene alguna pregunta fuera de lo que es la clase, pues yo creo que casi lo dejamos aquí, ¿no? Nuria y Curro, muchísimas gracias y muchas gracias a vosotros. Muy agradecidos. ¿Vale? Muchas gracias por la invitación y a ver si nos vemos físicamente en breve. Sí. Exactamente, sí, así tiene que ser. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a todos. Un abrazo. Sí, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.